Muy buenos días y felices Pascuas de Resurrección. Es Pascua, hay que alegrarnos. Por eso nos estuvimos preparando durante todo el tiempo de Cuaresma para poder vivir y disfrutar la Pascua, no como una fecha, sino como un acontecimiento en nuestra vida. Antes de leer el Evangelio, quiero dar dos avisos, porque se me han estado olvidando. Empiezo a leer el Evangelio y se me olvidan los avisos que quiero darles. Y ya tengo 2, 3 días pensando en esto. El primero es, antes que nada, darles las gracias por todo el apoyo que me han estado dando a través de este medio. El pensar que ya alcancé los 100,000 suscriptores, no sé ni siquiera cómo decirlo, me hace sentir muy humilde, me hace sentir muy pequeño. Ah, yo sé que hemos estado creciendo, como haciendo lazos familiares. No tengo que decir mucho esto, pero realmente he estado orando mucho por todos aquellos que ven estos videos para que realmente la palabra de Dios toque sus corazones, y le pido a Dios que me dé esa palabra, esa inspiración que tú estás necesitando. A veces oro también por los que están en mi parroquia, por los que van a llegar a misa, pero yo sé por el testimonio que muchos de ustedes que me han escrito y me han dicho cómo a veces un video o una palabra oportuna les ha podido ayudar a salir de algún momento, y los he tenido presente en mis oraciones. Yo no los llamo como una parroquia virtual. Alguien me ha dicho: padre, usted tiene una parroquia virtual muy grande. Yo creo que cada quien de nosotros tiene su parroquia y hay que ir a nuestra parroquia, pero como una familia que a veces está muy extendida a lo largo y ancho del planeta Tierra, así siento que somos, como una familia espiritual, y realmente agradezco mucho. Y el segundo aviso, que es muy importante, es de que hace como ya 2, 3 años hice en Pascua muchos videos, expliqué todo el libro de Hechos de los Apóstoles en preparación para Pentecostés. Y fue una experiencia muy bonita, y el año pasado hubo hermanos que me dijeron: padre, ¿por qué no vuelve a pasar esos videos? Bueno, considero que fue algo muy intenso en aquella ocasión, pero lo que sí puedo hacer es estar pasando el video de la meditación que corresponde a la primer lectura. Durante todo el tiempo de Pascua, la primer lectura entre semana y el domingo corresponde al libro de Hechos de los Apóstoles. Así que también voy a estar subiendo las grabaciones que hice sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si tú estás interesado en leer todo el libro Hechos de los Apóstoles y meditarlo, bueno, en la sección de listas de video, ahí vas a encontrar todo el libro de Hechos de los Apóstoles meditado. Entonces, ya sea que lo escuches cuando yo lo esté subiendo, o que te vayas a la lista de videos y busques ahí el libro de Hechos de los Apóstoles, que está extendidamente meditado. Todo con tal de que sigamos creciendo en nuestra intimidad, en el conocimiento y en la verdad de Dios, preparándonos para recibir nuevamente o renovar esa frescura del Espíritu Santo en nuestra vida. No es otra cosa más que vivir cada vez más profundamente nuestra fe. Y ahora sí, sin más, entro a la lectura del Evangelio del día de hoy, que es un evangelio muy hermoso. Escúchalo. Dice así: el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios.
María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. María Magdalena. Muchas veces pensamos en María Magdalena como aquella mujer que está llorando. Y es que efectivamente en el Evangelio, cuando se habla de María Magdalena, creo que la mayoría de las veces ella aparece llorando. Pero aunque es muy entendible el por qué está llorando, creo que es importante que veamos los detalles de este Evangelio y que pensemos en nuestra vida. Porque creo que cada uno de nosotros tiene una María Magdalena en nuestro interior y a veces dramatizamos de más la situación. Era justo, era necesario, pudiéramos decir, que María Magdalena llorara, pues Jesús había muerto. ¿Quién no llora por un ser querido? Pero observa bien esta situación. María está llorando y se quedó en la tumba llorando, dice el Evangelio. Y creo que ahí hay un problema. ¿Cuántas veces nosotros no nos quedamos estacionados en la herida, en la tristeza, en el dolor, en la traición, en el enojo, en el fracaso, en la misma traición que se nos hace o en la muerte de un ser querido? Y nos quedamos ahí, no avanzamos. Pareciese que también nosotros nos vamos muriendo junto con el muerto o junto con el fracaso, con el dolor. Y ahí nos quedamos estancados, llorando. Y observa bien, María estaba llorando. Llorando, se asomó a la tumba, vio 2 ángeles y ella llorando no los reconoció. Le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Oye, estás viendo adentro de la tumba 2 ángeles. Pero resulta que cuando estamos nosotros llorando, cuando estamos embargados de una gran tristeza, de un gran dolor, de una gran decepción, nosotros no vemos con claridad. Y es lo que le pasó a ella. Frente a ella tenía una manifestación de ángeles, pero el dolor era tan grande, las lágrimas eran tantas que ella no podía ver. Incluso dice que voltea hacia atrás, ve al Jesús mismo y ella lo confunde con el jardinero. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y creo que esa pudiera ser la pregunta que se nos hace cuando estamos en un gran dolor. No es en el momento en que se nos dijo, Jesús mismo lloró, no me malinterpretes, no tengo nada en contra de llorar. Yo mismo he llorado muchas veces. En lo que sí estoy poniendo el énfasis es cuando nos quedamos llorando, cuando el duelo se prolonga, cuando la herida sigue clavada en nuestro interior y no somos capaces de sanarla, cuando aquel momento de traición o de angustia o de enojo hace que nos quedemos paralizados y no podamos ver. Cuando tú estás ahí, lo primero que tienes que reconocer es, ¿será que no estoy viendo con claridad? Cuando alguien ha tenido un fracaso o un dolor, no ve la solución, no ve la escapatoria. Me dirijo así más claramente. ¿Alguna vez tú has sentido en tu vida un momento de gran tristeza que te hace sentir que no hay salida? ¿Que no ves cómo superar ese dolor? Yo he pasado por eso muchas veces, cuando siento que se me ha derrumbado todo. Y es ahí donde acudo al Evangelio, a la palabra de Dios. Cuando nosotros no vemos bien, lo que necesitamos es escuchar. Y hay que escuchar bien. Por eso Jesús en aquella parábola de la oveja me gusta mucho. Porque Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. No dice, mis ovejas me ven. Porque de hecho las ovejas no tienen buena vista, pero tienen muy buen oído. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Yo puedo tener un dolor muy grande, una tristeza muy grande que me impide ver con claridad, pero soy capaz de escuchar. Y no de escuchar solamente como quien oye ruidos, sino como quien realmente escucha. Porque Jesús se dirige a María y le dice, mujer, ¿por qué lloras?
Y ella todavía suelta, eres el jardinero, dime en dónde lo han puesto y yo iré. Hasta que Jesús se dirige directamente a ella. María. Y ella lo reconoce. No porque lo vio, sino porque escuchó la palabra de Dios dirigida a ella misma. Hay una gran diferencia cuando vas tú, por ejemplo, a misa y te sientas en la banca y te la pasas viendo la mosca que está volando o los vitrales, qué bonito los vitrales, o ya se está cayendo la pintura, necesito una manita. Cuando tú vas y escuchas el sermón y dices, esto lo debió de haber escuchado mi suegra, qué pues bonita la reflexión, pero pues la gente ni caso. Cuando tú estás así, estás escuchando la palabra de Dios, pero realmente no la estás escuchando. Se escucha la palabra de Dios cuando va dirigida a ti. Cuando tú sabes que es a ti a quien te está confrontando. Cuando tú sabes que eso que está predicando, que está escrito en el Evangelio, es hacia ti. Y entonces es cuando puedes ver la solución. O dicho de alguna forma, cuando puedes escuchar dónde está el camino, la salida, la escapatoria. Pero si no escuchas, ten la seguridad que el dolor y las lágrimas no te van a dejar ver. Hoy, vuelve a leer este evangelio y quizás la pregunta que se hace sea la que necesitamos escuchar el día de hoy. ¿Por qué estás llorando? ¿Hay alguna respuesta que justifique el por qué seguimos llorando? ¿Por qué seguimos lamentándonos? ¿Por qué seguimos enojados? Es que, Padre, usted no sabe, hace 6 años yo sufrí esta decepción. ¿Hace cuánto? ¿Y todavía sigues así? Yo entiendo que, claro, no somos de palo. A veces los sentimientos nos ganan y hay que llorar, pero una vez hay que secarnos las lágrimas, levantarnos y avanzar. ¿Pero qué hacer si no puedo dejar este sentimiento? Escucha. Ora y escucha la palabra de Dios, porque hasta que escuches cómo Él te habla, entonces va a ser fácil perdonar. Cuando escuches cómo Él te habla, cuando escuches cómo Él te ama, cuando sientas su voz, su amor, entonces será más fácil ver que la vida sigue. Y el último capítulo de nuestra vida todavía no se escribe. Y si creemos en el poder de la resurrección, estamos seguros que un mejor mañana nos espera. Así que, ¿por qué estás llorando? Hay razones más grandes el día de hoy del por qué deberíamos de estar felices y agradecer a Dios todo lo que nos concede. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que llena toda la tierra de la alegría de la resurrección, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He tenido la oportunidad de visitar muchos museos, ver muchas obras de arte. Me gusta ir a los museos, pero me gusta ir con tiempo, ¿verdad? No que me traigan a las carreras. Pero he descubierto que hay algunas obras de arte, pinturas, que se aprecian mejor de lejos, no de cerca. De una manera muy obvia, pudiéramos imaginar el mural grande en una pared. De cerca no lo vas a apreciar como cuando te alejas y lo ves. A veces así son los problemas. Cuando estamos en ellos, no vamos a ver la solución. Nos tenemos que alejar de ella. Y cuando no entendemos esa obra de arte, no hay nada mejor que escuchar la explicación de alguien que sí sabe. Cuando no entendemos todos estos pincelazos que tiene nuestra vida y todos estos colores oscuros y sombras, no hay nada mejor que escuchar al autor de la vida que nos explique qué está sucediendo. Y entonces veremos
como se escucha en una sinfonía o como se contempla en una obra de arte. Todos los colores tienen un propósito y un sentido. Tu vida y tu dolor tienen un propósito, pero no te quedes llorando. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿Que acaso no hay mejores razones y más razones del por qué estar agradecidos y ser felices el día de hoy? Es Pascua, tiempo de alegría. Que tengas un excelente día.